Saludos, doctores. Vamos a pasar a realizar la teórica de la fisiopatología de la insuficiencia hepática. Como introducción, sabemos que la insuficiencia hepática es una enfermedad multiorgánica de etiología diversa caracterizada por un súbito y grave daño hepático, asociado a una elevada morbimortalidad con incidencia de 1 a 6 casos por millón por año. Su historia natural es variable. El sustrato fisiopatológico fundamental es una intensa respuesta inflamatoria sistémica que evoluciona a una disfunción orgánica múltiple de no controlarse. La sobrevivencia, de acuerdo con diferentes estudios, es de 10 a 90%. Para su manejo se requiere un abordaje integrado y multidisciplinario que debe implementarse en la unidad de terapia intensiva y al momento la insuficiencia hepática es la principal indicación de trasplante hepático. El objetivo de la presente teórica es revisar los conceptos actuales relacionados a la insuficiencia hepática, sobre todo focalizándonos en la fisiopatología. Como definición tenemos a la insuficiencia hepática aguda, que es un síndrome catastrófico multiorgánico presente en individuos previamente sanos, caracterizados por una disfunción hepatocelular severa. El término de insuficiencia hepática aguda se introdujo en 1970 para describir una entidad muy específica caracterizada por el deterioro agudo de la función hepática en un hígado previamente sano o normal que evolucionaba con una encefalopatía hepática en un lapso de 8 semanas. Estos criterios globales para una insuficiencia aguda son ausencia de enfermedad hepática crónica, una hepatitis aguda con una elevación del AST-ALT junto con elevación del INR mayor a 1.5, una alteración del estado de alerta, una encefalopatía y una duración de la enfermedad menor a las 26 semanas. A partir de esta definición se desarrollaron otras, dentro de las que se destaca las de O'Grady, que de acuerdo a las características de presentación clasifica la lesión hepática en hiperaguda, aguda y subaguda. Dentro de la etiología habría, de acuerdo con la serie reportada y que se ha evolucionado durante el paso de los tiempos, la causa más frecuente era la hepatitis A y la hepatitis B, pero desde la introducción del paracetamol como medicamento de venta sin receta, este ha ocupado uno de los primeros lugares. En diferentes países de primer mundo se ha desarrollado desde el 50 a 54% de los casos de una insuficiencia hepática aguda, pero en general la etiología se puede clasificar en medicamentosa, en los medicamentos asociados a insuficiencia hepática, como podemos ver en la diapositiva, con los antiepilépticos como fenitoína, valproato, carbamazepina, antituberculosos como isoniazida, isoniazida más otro fármaco antituberculoso que siempre está relacionado con la terapia para el tratamiento de la tuberculosis, antibióticos como la nitrofurantoína, ketoconazol, amoxicilina clavulánico, trimetoprim, sulfametoxazol, minociclina. Dentro de las estatinas, la atorvastatina, serivastatina y simvastatina. Dentro de los AINES, diclofenaco, bromfenaco y ibuprofeno. Otros fármacos que también pueden presentar en una gran medida lo que es la insuficiencia hepática aguda, estamos los propiotiluracilo, disulfuran, alotano, hierbas, amitriptilina, nefazadona, metotrexate, troglitazona, metildopa y acetropina. Dentro de la etiología relacionada a virus están los virus de la hepatitis y otros, como herpes simple tipo 1 y 2, herpes virus 6, varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalovirus. Venenos como la amanita phalloides, hepatitis autoinmune, síndrome de Buchiari, insuficiencia hepática aguda asociada al embarazo, con el hígado graso del embarazo y un síndrome de HELP. También tenemos la enfermedad de Wilson y el cáncer metastásico. Otra de las etiologías
Dentro de las de hipoperfusión esplácnica está la hepatitis isquémica, golpe de calor, y de las de origen indeterminado. Tenemos dentro de la clasificación la relacionada como hiperaguda, donde el tiempo de presentación está desde el 0 a la primera semana, teniendo una coagulopatía grave, ictericia leve, hipertensión intracraneal moderada, buena supervivencia, sin necesidad de trasplante hepático de emergencia, y la causa más frecuente es la del paracetamol, hepatitis A y E. Tenemos la insuficiencia hepática aguda, donde el tiempo de presentación es de 1 a 4 semanas, donde hay una coagulopatía moderada, ictericia moderada, hipertensión endocraniana moderada, moderada sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencias. La causa más frecuente, la hepatitis B. Otra clasificación, la subaguda, tiempo de evolución de 4 a 12 semanas, presentando una coagulopatía leve, una ictericia severa, hipertensión intracraneal moderada, escasa supervivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia, y la causa más frecuente, fármacos de distintos como el paracetamol. Dentro de los mecanismos de fisiopatología siempre vamos a tener características en la presentación de la insuficiencia hepática. Estos mecanismos fisiopatológicos se pueden dividir en 7. Los de masa crítica, endotoxinas, citocinas, sustancias vasoactivas, sustancias vasodilatadoras, sustancias vasoconstrictoras, y los relacionados con factores de crecimiento de los hepatocitos, en los cuales vamos a pasar a desarrollar uno a uno cómo es estos mecanismos. Antes de ingresar a explicar cada una de las teorías o hipótesis, la fisiopatología de la insuficiencia hepática aguda es compleja, pero está en estrecha relación con la necrosis y apoptosis de los hepatocitos, inducidos por diferentes vías moleculares. El mecanismo de necrosis se caracteriza por depresión de ATP, edema cerebral, despolarización mitocondrial y una ruptura de la membrana celular. En cambio, en la apoptosis hay preservación de ATP con activación de caspasas, descompensación de cromatina, degradación del DNA y reabsorción de los componentes celulares. La necrosis y apoptosis de los hepatocitos activa a las células Kupffer y a la respuesta inmune innata, lo que desencadena una intensa respuesta inflamatoria sistémica que, a través de diferentes mediadores humorales y celulares, inducen a una disfunción orgánica múltiple. Con esta previa como introducción, deben entender que esa es la cronología de lo que va a pasar en la insuficiencia hepática, y es así como estas teorías o estas hipótesis nos ayudan a comprender esta cascada que va a llegar como punto final o como punto clave, que vamos a perder la capacidad de la detoxificación de las sustancias que hacen daño a nuestro organismo. Dentro de la fisiopatología, como habíamos mencionado, existen bases fisiopatológicas de la insuficiencia hepática aguda. Las mismas tenemos como mecanismos de este síndrome clínico característico. La insuficiencia hepática provoca desajustes en el metabolismo intracelular, un desequilibrio en la interconversión de los hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, la reducción de la síntesis de proteínas plasmáticas, de los factores de coagulación y de las apoproteínas, y además la alteración en los procesos de excreción de los productos de desecho. La pérdida de las funciones de detoxificación y la de biotransformación incrementada obviamente lleva a la susceptibilidad a un nuevo daño por acúmulo de toxinas y por la predisposición a la aparición de infecciones. Tras varios estudios, obviamente se hacen énfasis en diversas hipótesis y mecanismos fisiopatológicos que ayudan a comprender estos desajustes metabólicos y bioquímicos que condicionan la aparición de las manifestaciones de la insuficiencia hepática aguda. Dentro de los mismos vamos a ver que estas teorías o hipótesis van a estar llevadas como punto
final a una disminución de la capacidad de detoxificación. Tenemos la hipótesis de la masa crítica, como podemos ver al lado derecho de la diapositiva. En esta hipótesis de la masa crítica, cuando un hígado sano se expone a una anoxia severa, como ocurre en la hepatitis fulminante de causa viral o tóxica por drogas, se produce una alteración en las diferentes funciones de síntesis de proteínas del metabolismo intermediario y sus funciones biotransformadoras y excretoras, que trae como consecuencia un desbalance entre la capacidad del hígado y la de brindar apoyo homeostático metabólico adecuado ante una incrementada o normal de las necesidades de los órganos de la economía humana. A este concepto se llama la teoría de la masa crítica como tal. Al producirse disminución de la capacidad de síntesis de proteínas, se genera una hipoalbuminemia, alteraciones de los factores de coagulación 1, 2, 5, 7 y 10, y de las plaquetas, y déficit de la respuesta inmunofisiológica normal, esto que se debe porque las células de Kupffer están alteradas y hay una disminución de los neutrófilos y del complemento, que se expresa clínicamente por desnutrición y ascitis, y así como trastornos hemorrágicos y de sepsis. En presencia del desequilibrio en el metabolismo intermediario, aparecen hipoglicemia, hipolipidemia, una alteración hidroelectrolítica y ácido base, que se reflejan por hipopotasemia e hiponatremia asimismo, en presencia de acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Una de las principales funciones hepáticas es la excreción, que cuando se ve alterada se expresa clínicamente por el síndrome ictérico. Durante muchos estudios, obviamente, permiten ver la implicación de estas endotoxinas y citocinas y ciertas sustancias con propiedades vasoactivas en el mecanismo patogénico de la insuficiencia hepática aguda. Dentro de la hipótesis de las endotoxinas, cuando el hígado es incapaz de realizar correctamente su función de detoxificación, comienza a retenerse una serie de productos tóxicos que provienen esencialmente del aparato gastrointestinal a través del torrente circulatorio, lo que trae como consecuencia diferentes efectos perjudiciales para el organismo. Varios son los productos tóxicos que se invocan en la patogenia de la insuficiencia hepática severa, pero ninguno ha tenido una evidencia tan real como su efecto nocivo como el amoníaco, el cual se encuentra incrementado de un 80-90% en los pacientes con este síndrome. El amoníaco, junto con otras sustancias como los mercaptanos, fenoles, indoles, melatonina, el ácido gamma-amino butírico, GABA, receptores de benzodiazepinas, endógenos, aminoácidos aromáticos, ácidos grasos de cadena corta y el manganeso han sido implicados como elementos desencadenantes de la encefalopatía hepática que ocurre durante el transcurso de la insuficiencia hepática. Entramos ahora a la hipótesis de las citocinas. Mucho se ha debido sobre el origen y el papel de las citocinas en la insuficiencia hepática aguda. El aumento de estas sustancias puede ser implicado por dos mecanismos. El primer mecanismo, que es secundario a la activación local o sistémica de las células mononucleares, que genera la liberación de citocinas, como consecuencia del proceso etiológico desencadenante que va a ocurrir. El segundo mecanismo, por una disfunción hepatocelular que impide el aclaramiento hepático de las citocinas producidas a nivel sistémico. Las citocinas obviamente desempeñan un papel fundamental en los procesos inflamatorios, pues sirven como intermediarias en el control y regulación de los estados pro y antiinflamatorios, en dependencia de quién los va a desencadenar, como ustedes saben. Muchas de estas citocinas han sido implicadas en el estado inflamatorio local y sistémico en la insuficiencia hepática aguda, pero las principales y más estudiadas y enfatizadas en el papel que relacionan es la interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. La infusión intravenosa de interleucina 1 induce a un daño pulmonar muy similar al que ocurre en el síndrome de distrés respiratorio,
Al parecer existe una relación en la producción de endotoxinas y los niveles de interleucina 1, hecho que todavía no ha podido ser demostrado. Es posible que una bacteremia o una endotoxinemia intermitente del tracto gastrointestinal conduzca a este aumento de producción de esta interleucina por las células mononucleares hepáticas, sumando el aclaramiento hepático reducido que se va a tener. En pacientes con hepatopatías y sepsis se han encontrado niveles persistentemente elevados de interleucina 6 en comparación con los pacientes con sepsis, pero con función hepática normal. Estos resultados demuestran que los niveles de interleucina 6 están elevados en pacientes con afectación hepática independientemente de presencia o no de sepsis. Y en relación al factor de necrosis tumoral, se genera fundamentalmente por la activación de las células de Kupffer, una vez que se ponen en contacto con bacterias y endotoxinas del tracto gastrointestinal. La elevación sostenida de estos niveles y de esta citocina están en relación con el pobre pronóstico de la insuficiencia hepática aguda. Entramos a la otra hipótesis, que es la hipótesis de las sustancias vasoactivas. Estudios hemodinámicos demuestran que en la insuficiencia hepática aguda existe una marcada vasodilatación arteriolar, esplácnica y sistémica, que se acompaña de circulación hiperdinámica y baja diferencia en el contenido de oxígeno entre arteria y vena. Esto es el reflejo de un intenso desequilibrio entre el grupo de factores vasoactivos con capacidad vasodilatadora y vasoconstrictora, con predominio obviamente de la primera, vasodilatadora. Todo parece indicar que el daño hepático severo existe un desequilibrio como tal y predominan las sustancias vasodilatadoras, bien sea por un aumento en su producción o una disminución en su degradación o por un descenso en la síntesis, liberación y agotamiento de las sustancias vasoconstrictoras. Sustancias vasodilatadoras. Vamos a entrar acápite por acápite en este caso, tanto en sustancias vasodilatadoras como en sustancias vasoconstrictoras. ¿Qué va a pasar con las sustancias vasodilatadoras? Todas estas sustancias se encuentran elevadas en el suero por una disminución en la biodegradación hepática atribuible a una disfunción hepatocelular y a la presencia de SHANTs. Entre estas se encuentra el glucagón, el factor atrial natriurético, la prostaciclina, la sustancia P y la calcitonina. Tengan en cuenta eso que es importante. El óxido nítrico desempeña un papel primordial en la patogenia de insuficiencia hepática aguda, que consideran que es un mediador de la circulación hiperdinámica y que está presente en los pacientes con daño hepático severo por su efecto vasodilatador sistémico y pulmonar. Esto sugiere que las endotoxinas y las citocinas circulantes estimulan al óxido nítrico sintetasa inducible dentro de las diferentes células endoteliales vasculares, pero principalmente a nivel mesentérico, y que promueve la prolongada liberación del óxido nítrico que produce esta vasodilatación sistémica, con predominio en el lecho esplácnico y pulmonar, que se expresan clínicamente por la circulación hiperdinamica y desarrollando el síndrome hepatopulmonar. Tenemos las sustancias vasoconstrictoras. Dentro de estas tenemos las endotelinas, que como ustedes saben son péptidos de 21 aminoácidos con un potente efecto vasoconstrictor. Por diversos estudios se ha determinado que cuando existe un daño hepático severo pueden existir niveles elevados de la endotelina, que tiene efectos locales, pero sobre todo a nivel de la microcirculación hepática, que genera pues un aumento en la resistencia vascular y exacerba así la hipertensión portal. Este efecto parece ser producido por una activación de las células estrelladas perisinusoidales que junto a las células endoteliales desempeñan un papel muy importante en el control del tono vascular hepático porque poseen una gran contractibilidad y así generan un aumento de la resistencia a nivel sinusoidal y de los vasos colaterales. Es así,
aparte de las endotelinas, que otras sustancias vasoconstrictoras implicadas como la arginina vasopresina, sistema nervioso simpático, ambos implicados en la vasoconstricción renal, en el síndrome hepatorrenal, el factor activador de plaquetas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tirosina, tromboxano A2 e interleucina 1 y 6 también se encuentran relacionadas con este factor vasoconstrictor. Ahora, ya terminando la parte de las teorías, tenemos la última que se ha generado durante los últimos años, que es la relacionada al factor de crecimiento de los hepatocitos. El factor de crecimiento de los hepatocitos, o también llamado factor dispersor, es el mitógeno más potente conocido en base molar de los hepatocitos y las células alveolares tipo 2. A este efecto se le suma la capacidad mitógena para otros tipos de células como epiteliales y endoteliales. Los niveles de este factor de crecimiento de hepatocitos son de 10 a 20 veces superiores en el suero después de un daño mecánico, tóxico o isquémico del hígado. Dentro del hígado, las células no parenquimatosas son el sitio de su producción. La elevación de este factor de crecimiento de hepatocitos después de un daño o el hígado refleja la producción incrementada por el estroma hepático, aclaramiento hepático disminuido o incremento en la liberación por otros órganos como el pulmón, el vaso o el riñón. Como se aprecia en esta diferente forma de las teorías, existen muchos factores que intervienen y se relacionan en el complejo mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia hepática, por lo que en la figura tratamos de identificar y que vamos a llevar como tal a un punto unificador, que es la disminución de la capacidad de detoxificación, como podemos ver en la imagen, en el cual se va a producir una diseminación de las endotoxinas y bacterias, activación de células endoteliales, monocitos, macrófagos y plaquetas, la liberación de citocinas a nivel local y sistémico, el cual estimula la liberación del óxido nítrico sintetasa, generación de óxido nítrico, la hiporeactividad vascular sistémica y asimismo esto nos va a llevar a lo que es una perpetuación de la hiporreactividad vascular sistémica, la disminución del flujo plasmático renal, la liberación de las sustancias vasoconstrictoras, la perpetuación de la vasoconstricción renal y dándonos como punto final el síndrome hepatorrenal. De otro lado, también se puede ver que hay una diseminación sistémica de las sustancias vasoactivas con la liberación local en el hígado, como habíamos mencionado, de la calcitonina y diversos actores que van a intervenir en la parte de la vasodilatación. Es así que vamos a tener las presentaciones. Esta es la continuación de la diapositiva, donde demuestro la fisiopatología y los pasos finales en los cuales se presenta una actividad y consumo de sustancias vasoconstrictoras que nos va a dar la perpetuación de la hiporreactividad vascular sistémica. Esto nos va a dar la circulación hiperdinámica, dándonos el síndrome hepatopulmonar y la encefalopatía hepática. Posteriormente tenemos la disminución del flujo plasmático renal con isquemia renal, la liberación de sustancias vasoconstrictoras con activación y consumo de sustancias vasodilatadoras, hay la perpetuación de la vasoconstricción renal, dándonos como un punto final el síndrome hepatorrenal. Tenemos una alteración en diferentes sistemas cuando existe la insuficiencia hepática aguda. A nivel cardiovascular, por ejemplo, las alteraciones hemodinámicas que se van a presentar en la insuficiencia hepática aguda se asocian a niveles elevados de interleucina 6 e interleucina 8, insuficiencia suprarrenal, lesión endotelial, incremento de la síntesis de óxido nítrico y disfunción de la microcirculación, lo que lleva al enfermo a tener una hipotensión arterial con un estado hiperdinámico caracterizado por un incremento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular sistémica y una intensa vasodilatación del lecho esplácnico.
La microcirculación se obstruye por microtrombos plaquetarios secundarios a la activación y consumo de plaquetas y atrapamiento de leucocitos. A nivel de la coagulación se encuentra profundamente alterada en los enfermos con insuficiencia hepática aguda. La coagulopatía se caracteriza por una disminución en la síntesis hepática de los factores 2, 5, 7 y 10, disminución en los niveles de las proteínas C y S y antitrombina 3, además existiendo una hipofibrinogénemia y consumo plaquetario. Es frecuente que los pacientes desarrollen coagulación intravascular diseminada, fibrinolisis primaria y en ocasiones procesos trombóticos como consecuencia de la disminución de la anticoagulación natural. La relación de TP e INR es uno de los marcadores más sensibles de disfunción hepática y junto con la trombocitopenia es un marcador pronóstico. A nivel neurológico, la encefalopatía hepática y el edema cerebral con hipertensión intracraneana son alteraciones fisiopatológicas frecuentes en la insuficiencia hepática aguda. Son secundarias a la acumulación de amonio, disfunción en las vías glutaminérgicas, serotoninérgicas, noradrenérgicas centrales, síntesis de falsos neurotransmisores, activación y expresión de receptores del ácido gamma-aminobutírico, alteraciones de la autorregulación y flujo sanguíneo cerebral. También existe un desbalance en el aporte y consumo cerebral de oxígeno, incremento en la glucólisis y lactato cerebral. Lo anteriormente mencionado se asocia a la depresión de ATP que habíamos referido antes y la producción de radicales libres de oxígeno, dando una disfunción mitocondrial, cambios osmóticos neuronales, inflamación cerebral y disfunción de la barrera hematoencefálica. El acúmulo de agua intersticial y el edema de los astrocitos en conjunto con las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral disponen a un incremento de la presión intracraneana que de no de controlarse favorece la disminución de la presión en la perfusión cerebral. La infección y la sepsis son implicaciones frecuentes en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Son secundarias a una función alterada de los neutrófilos y las células de Kupffer, además de que existe una disminución del complemento, alteraciones en la opsonización, hay traslocación bacteriana, disfunción inmunológica, alteración en la respuesta de la fase aguda y en un estado de parálisis inmunológica. Las infecciones que se presentan en estos enfermos habitualmente son polimicrobianas y en un elevado porcentaje se asocian a otras gérmenes oportunistas como Cándida y Aspergillus. El desarrollo de un proceso infeccioso en la insuficiencia hepática aguda precipita a la encefalopatía. Reduce la tasa de éxito del trasplante renal e inhibe la regeneración hepática e incrementa de manera significativa la morbimortalidad. ¿Qué pasa a nivel nutricional? Los enfermos con insuficiencia hepática aguda presentan un estado hipercatabólico intenso, caracterizado por depleción de la reserva de grasa y muscular. Desde el punto de vista metabólico, presentan una glicólisis acelerada. Hay una disminución de los depósitos de glucógeno y una disminución de la capacidad de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, lo que predispone al desarrollo de una hipoglicemia. Hay un elevado recambio muscular debido a la necesidad de aminoácidos de cadena ramificada para mantener este consumo energético, proceso en el que están involucrados una disminución en la síntesis hepática del factor de crecimiento 1, semejante a la insulina, y un aumento en las hormonas catabólicas. Estas alteraciones metabólico-nutricionales se asocian a un importante desequilibrio hidroelectrolítico caracterizado por hipofosfatemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Son frecuentes los estados de carencia, en especial de la tiamina, niacina y alteraciones en el metabolismo de la vitamina K. Dentro del diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia hepática aguda requiere de un elevado índice de sospecha. El reconocimiento
del disparador y su correlación con las manifestaciones clínicas orientan a un diagnóstico temprano y oportuno. Para ello es necesario un adecuado interrogatorio para la evaluación de los posibles factores hepatotóxicos que en conjunto con la exploración clínica y estudios de laboratorio confirmarían la sospecha de un diagnóstico. A la exploración clínica es frecuente encontrar alteraciones cognitivas, ictericia, hemorragia en mucosas y sitios de venopunción, petequias, ascitis, esplenomegalia y en casos más graves necrosis hepática, aumentando la ausencia de matidez en la percusión en el hipocondrio derecho. Los estudios de laboratorio que se muestran en la presente diapositiva son fundamentales para confirmar el diagnóstico y orientar a la etiología. Los estudios de imagen son los de gran utilidad en la insuficiencia hepática, destacando sobre todo el ultrasonido Doppler y la tomografía axial computarizada. El ultrasonido Doppler nos orienta sobre todo para evaluar el flujo de las venas suprahepáticas para excluir un síndrome de Buchiari y a descartar la presencia de una masa intraabdominal o hepática. El papel de la biopsia hepática para el abordaje y norma conducta terapéutica en pacientes con insuficiencia hepática aguda varía de acuerdo a las publicaciones realizadas. Pero en la mayoría de los casos su utilidad es marginal debido a que la evidencia histológica no modifica la conducta terapéutica en un gran número de pacientes. Por otro lado, el riesgo de la biopsia y sus complicaciones es mucho mayor tomando en cuenta que hay una inestabilidad y hay una coagulopatía. La utilidad de la biopsia deberá solamente enfatizarse en aquellos pacientes que evolucionan en una fase crónica o en los que quiere descartarse una enfermedad hepática previa. En aquellos casos en los que la histología puede identificar una infección viral tratable, como el herpes virus, o descartar enfermedades que contraindican un trasplante hepático, como el linfoma o el cáncer metastásico. En relación al tratamiento de la insuficiencia hepática, siempre debe de realizarse en forma de varios especialistas que van a tratar esto en una terapia intensiva en la mayoría de los casos. Las recomendaciones del manejo publicadas en la literatura se basan generalmente en datos retrospectivos, serie de casos, estudios experimentales, lo que fuerza la evidencia y recomendación para estos tratamientos. Es así que el tratamiento de los pacientes con insuficiencia hepática aguda debe iniciarse de manera temprana y oportuna una vez analizados con fallas multiorgánicas o alteraciones fisiopatológicas que presente el enfermo. Las recomendaciones de manejo de acuerdo a este principio se basan a nivel cardiovascular, renal y a nivel de la coagulación. A nivel cardiovascular, el manejo cardiovascular avanzado se sustenta en la evaluación clínica, monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, dentro del que se incluye la ecocardiografía y el análisis gasométrico arterial y venosa central. El ecocardiograma es fundamental para dirigir el tratamiento debido a la evaluación de la función contráctil, la diastólica, la función valvular, la presión pulmonar y de gran utilidad para descartar un síndrome hepatopulmonar. Todas las intervenciones están encaminadas en mejorar en un estado hemodinámico que tiene como objetivo final restituir el volumen intravascular, optimizar la función de la bomba, mejorar el flujo microcirculatorio y la relación de aporte de oxígeno. Tengan en cuenta eso, los principales pilares a nivel cardiovascular, por favor. Tenemos a nivel renal. La mejor medida para prevenir la insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia hepática aguda es mantener un adecuado volumen intravascular y una presión arterial media. En consecuencia, tenemos que los enfermos con insuficiencia hepática aguda, que sea la causa, por ejemplo, por una intoxicación por paracetamol o el empleo de N-acetilcisteína, disminuye los requerimientos de diálisis. Cuando, a pesar de las medidas de apoyo, la insuficiencia renal se presenta, es importante iniciar alguna técnica de reemplazo renal, la cual puede ser continua o intermitente. Las indicaciones para iniciar son acidosis no controlada, hipercalemia, sobrecarga hídrica, oliguria, uremia o hipertensión intracraniana de difícil control. Esos son los
principales objetivos para realizar ya una terapia como tal en una diálisis. Tengan en cuenta, por favor. La coagulación. La coagulopatía es un evento frecuente en los pacientes con insuficiencia hepática aguda. El manejo debe enfocarse en un uso racional de los productos sanguíneos, factores de coagulación, antifibrinolíticos y en casos muy especiales factores 7 recombinantes activados. Es importante enfatizar que se debe evitar el empleo de manejo irracional de los diferentes productos homeostáticos y solamente indicarlos cuando haya una indicación de hemorragia, doctores. La hipofibrinogenemia debe de corregirse con la administración de crioprecipitados, en especial cuando los niveles de fibrinógeno son mejores de 100 miligramos sobre decilitro y hay sangrado. El plasma fresco congelado debe usarse exclusivamente ante la evidencia de hemorragia activa o cuando se va a realizar un procedimiento invasivo. La administración profiláctica de plasma no tiene ninguna indicación y puede asociarse a complicaciones serias como sobrecarga de volumen y lesión pulmonar inducida por la transfusión. El recuento plaquetario debe monitorizarse estrechamente, ya que es frecuente encontrar recuentos plaquetarios menor a 50.000 de este recuento. La transfusión de aféresis plaquetaria no deberá ser profiláctica ni aplicarse en ausencia de sangrado o menos de su número que sea a 10.000. El factor 7 recombinante activado está indicado ante la evidencia de hemorragia refractaria al manejo habitual y cuando se tiene controlada la temperatura y el pH y se tiene el recuento plaquetario. A nivel neurológico, la disfunción neurológica es una grave complicación en los pacientes que cursan una insuficiencia hepática aguda. Su espectro va desde la encefalopatía hepática al edema cerebral y al cráneo hipertensivo. La fase inicial de tratamiento es mediante la intubación, sedación y ventilación mecánica. Para mantener la sedación es recomendable el uso de opioides y propofol, con lo que además de favorecer la ventilación mecánica se logra disminuir la actividad metabólica cerebral, regular el flujo sanguíneo y disminuir la presión intracraneana. Otros aspectos fundamentales para el manejo del edema cerebral y cráneo hipertensivo del enfermo con insuficiencia hepática aguda es sobre todo como se puede ver en la diapositiva, donde el control de los niveles de amonio es un aspecto terapéutico de interés. Para lograr de manera idónea su depuración, es necesario iniciar con una técnica de reemplazo renal y hepático, y en caso de que éste no se considere necesaria, se debe intentar con la ornitin aspartato. En relación con este medicamento es importante comentar que hay estudios controlados que no han demostrado un resultado positivo. La hipotermia terapéutica es una opción de manejo de gran utilidad para los enfermos que ya tienen una hipertensión endocraniana y edema cerebral. Dentro de sus diferentes bondades destaca la reducción del metabolismo y el consumo de oxígeno cerebral, así como la producción y captación cerebral de amonio. Se recomienda mantener la temperatura central entre 32 a 33 grados centígrados. Los efectos asociados a esta técnica obviamente incluyen la coagulopatía, incremento en el riesgo de infección y alteraciones en la regeneración hepática. Las soluciones salinas hipertónicas son de utilidad como medida de salvamento en pacientes en los que han fracasado las medidas ya antes descritas. Es así que se puede tratar al paciente que ya tiene unas complicaciones a nivel neurológico. Pero tengan en cuenta lo referente a lo que les he mencionado, lo más importante en relación a estos tratamientos. ¿Cuáles son las metas terapéuticas para el manejo? ¿Cuáles son los objetivos que se tratan de llegar en un paciente que está afectado neurológicamente por una insuficiencia hepática aguda y que presenta esta encefalopatía? Tener
estos parámetros y estos objetivos. Un pH de 7.35 a 7.4, una presión parcial de oxígeno, ya sabemos que a nuestro nivel del mar, mayor a 60 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono entre 30 a 32, una glucosa de 70 a 110, sodio de 140 a 150, una temperatura por debajo de 36.5 grados centígrados y una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y una saturación venosa yugular entre 65 a 80%. Ya habíamos visto que existe la disfunción inmune y sepsis. ¿Cuál es el tratamiento para estos? Los procesos infecciosos son frecuentes en estos pacientes, como hemos mencionado. Los factores de riesgo van a presentar mucha mortalidad y un mal pronóstico y una tasa baja de éxito. Es así que cuando se presentan estas disfunciones a nivel del sistema inmune, las infecciones bacterianas presentan entre 10 a 37% de los casos y la cándida llega a ocupar un 30%. En un buen número de pacientes, el cuadro infeccioso inicial no da mayor sintomatología y en estos casos la evolución es rápida y una vez diagnosticada es de difícil control. Algunos estudios ante la elevada prevalencia de esta complicación recomiendan el uso de antibióticos y antimicóticos profilácticos, ya que reducen hasta en un 20% la incidencia en infecciones. Una vez que se diagnostica el proceso infeccioso, deberá de investigarse su origen, obviamente, y las bacterias y hongos involucrados. Es recomendable iniciar una terapia anticipada con técnicas de decamamiento en que incluyen antibióticos de amplio espectro y antimicóticos. La terapia nutricional. El inicio temprano de una terapia nutricional asegura una mejor evolución de los enfermos con insuficiencia hepática aguda. Estos enfermos que ya habíamos mencionado que se caracterizan por un estado hipercatabólico tienen además fácilmente a ir a la hipoglicemia, por lo que requieren una infusión de glucosa continua en forma endovenosa. El plan nutricional irá recomendado y encaminado a un aporte calórico de 20 a 25 kilocalorías kilogramo día en la fase inicial y se va a ir incrementando a medida que vaya presentando su evolución el paciente. También el plan de terapia nutricional debe incluir aportes de vitaminas como el complejo B, vitamina C, K, oligoelementos y ácidos grasos esenciales y antioxidantes. En relación con el aporte de aminoácidos, es recomendable iniciar aminoácidos de cadena ramificada para posteriormente ir evaluando la evolución del enfermo y tratar de suplementar con aminoácidos cristalinos. Es preferible la vía enteral, de preferencia a través de una sonda postpilórica, a la parenteral para el aporte de la terapia nutricional. Los probióticos y prebióticos no han demostrado que mejoren la sobrevida de estos enfermos, pero de acuerdo con algunos estudios puede disminuir el riesgo de presentar mayores infecciones. Así también tenemos criterios de exclusión e inclusión relacionados para realizar el último punto de tratamiento que sería el trasplante hepático. El trasplante hepático, ya sea de cadáver o de donador vivo o relacionado, es el único procedimiento que asegura un incremento significativo en la sobrevivencia en los pacientes que desarrollan una insuficiencia hepática aguda. Los sistemas de reemplazo hepático a base de albúmina y absorción, como sistemas MARS o Prometheus, están indicados como puente para trasplante y per se no mejoran la sobrevida. A pesar de ser la mejor opción para asegurar la sobrevida en estos pacientes, el trasplante hepático se realiza poco en esta entidad, como se lo demostró en diversos estudios donde se realizaron en enfermos con insuficiencia hepática, teniendo una sobrevida a un año de un 82% cuando se realiza en este escenario, a diferencia de un 88% cuando se realiza en enfermos coportadores con una hepatopatía crónica. Es así que tenemos estos criterios de exclusión y de inclusión.
Dentro de los criterios de exclusión tenemos una edad mayor a 70 años, algunos cánceres de distinta estirpe a nivel del hígado, insuficiencia cardíaca o pulmonar severa, infección severa, shock séptico no controlado y muerte cerebral. ¿Y cuáles serían estos criterios de inclusión? Edad mayor a 18 años, esperanza de vida sin trasplante menor a 7 días, inicio de encefalopatía en las primeras 8 semanas de síntomas de enfermedad hepática, ausencia de enfermedad hepática preexistente, por lo menos uno de los siguientes, dependencia de ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal o INR mayor a 2. La insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, o por sus siglas ACLF, relacionan su traducción en inglés Acute on a Chronic Liver Failure, es un síndrome definido recientemente y caracterizado por una descompensación aguda de una hepatopatía crónica, asociada al fallo de diferentes órganos y a una elevada mortalidad. La insuficiencia hepática aguda sobrecrónica es frecuente y afecta el 30% de los pacientes ingresados por complicaciones de la cirrosis. Las infecciones bacterianas, el alcoholismo y la reactivación de las hepatitis virales representan los factores precipitantes más frecuentes, aunque hasta en un 40% de los pacientes no se identifica ningún factor como tal. La fisiopatología no es completamente conocida, pero se considera que la existencia de una respuesta inflamatoria excesiva juega un papel clave en su desarrollo. No existe ningún tratamiento específico a la fecha para esta patología y su manejo se basa en el tratamiento de soporte y trasplante hepático. Actualmente se está evaluando nuevas estrategias de tratamiento como mecanismos de soporte hepático y tratamientos inmunomoduladores, pero todavía son limitados. Es así que vamos a dar esta actualización sobre esta patología que es muy importante. De acuerdo con los resultados de varios estudios, se tiene como definición que es un síndrome caracterizado por una descompensación aguda de la cirrosis, asociada a varias fallas de diferentes órganos y una elevada mortalidad a corto plazo, es decir, una mortalidad mayor a 28 días. En este estudio existe diferencias que presentan fallos de órganos que se evalúan de acuerdo a diferentes escalas. Es así que el índice ampliamente utilizado para la evaluación de estos fallos críticos, en este caso tenemos el índice de SOFA, que ya habíamos visto anteriormente en otros rotes. Aunque estos estudios han incluido únicamente pacientes con cirrosis hepática, se cabe destacar que en la actualidad se considera que esta entidad puede aparecer en pacientes con cirrosis, tanto compensada como descompensada, pero también en pacientes con hepatopatía crónica sin cirrosis. En este sentido y en este intento de aclarar el concepto, existen diversos consensos que tratan como definirlo como un síndrome que aparece en pacientes con hepatopatía crónica con o sin cirrosis previamente diagnosticada, que se caracteriza por una descompensación hepática aguda que resulta en fallo hepático con ictericia y coagulopatía asociada a uno o más fallos de órganos extrahepáticos. Los mecanismos que caracterizan a la fisiopatología de esta entidad aún se desconocen, pero actualmente se sabe que ocurren en el contexto de una intensa respuesta inflamatoria sistémica. En diversos estudios con pacientes se ha presentado una elevación marcada de la proteína C reactiva y de las cifras de leucocitos, ambos marcadores proinflamatorios que además de correlacionarse con el pronóstico del síndrome, también estos hallazgos pueden generar una hipótesis que está relacionada con una respuesta inflamatoria sistémica excesiva como base para explicarla. Esta hipótesis está ampliamente aceptada en la actualidad y aunque los datos para detallar sus características aún son limitadas, es donde más se han hecho los estudios y avances. Existen, por lo tanto, diversas formas en las cuales estos mecanismos de insuficiencia aguda sobrecrónica pueden estar presentes.
Por ejemplo, los mecanismos responsables de la respuesta inflamatoria no están completamente aclarados, pero en general los inductores de la inflamación pueden clasificarse en inductores exógenos, sobre todo infecciones bacterianas, y los inductores endógenos, moléculas procedentes de células necróticas. La hipótesis actual señala que la intensa reacción inflamatoria sistémica que ocurre en los pacientes de esta entidad puede ser inducida por factores exógenos como los PAMP, procedentes de productos bacterianos existentes en la circulación sistémica, o factores endógenos como los DAMP, procedentes de células del hígado lesionado, como podemos ver en la imagen. Estos inductores exógenos, por ejemplo, patógenos bacterianos, pueden inducir la inflamación a través de dos tipos de mecanismos, por PAMP o a través de los factores de virulencia. Los PAMP son firmas moleculares procedentes de bacterias que son reconocidas por los receptores PPR, expresados en las células inmunes y epiteliales, como ustedes saben. Los PPR incluyen a los Toll-like receptors, los TLR, entre otros. Esta unión de los PAMP con los PPR estimulan una cascada de señales intracelulares que activan los factores de transcripción, por ejemplo, el factor de necrosis kappa beta. A su vez, inducen genes que codifican moléculas implicadas en la inflamación, como las citocinas proinflamatorias. Por otro lado, los factores de virulencia en general no están reconocidos por ningún receptor específico, sino que se detectan a partir del reconocimiento de los efectos de la actividad de un patógeno. Por ejemplo, la activación del inflamasoma NLRP3 por exotoxinas bacterianas. Las infecciones bacterianas son una de las causas más frecuentes de esta entidad, por lo que en este caso los PAMPs procedentes de esta bacteria serían los causantes de la inducción de la respuesta inflamatoria. No obstante, los pacientes con cirrosis descompensada, la existencia de PAMP en la circulación sistémica es independiente de la existencia de infecciones bacterianas. La existencia de un aumento de esta permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana en los pacientes con cirrosis contribuye a la presencia de PAMP en la circulación, que induce un aumento de la inflamación sistémica en ausencia de una infección bacteriana demostrada. Los inductores endógenos. Los DAMP son liberados por células necróticas dañadas o como resultado de la ruptura de la matriz extracelular para alertar al sistema inmune de la existencia de una lesión tisular. Los DAMP son reconocidos por los receptores del huésped y esta unión induce una inflamación denominada estéril, es decir, una inflamación en ausencia de infección. Por ejemplo, las proteínas de alta movilidad del grupo 1 se unen a los receptores para los compuestos de glicosilación avanzada e inducen una respuesta inflamatoria sistémica. Finalmente, la inflamación sistémica en respuesta a los DAMP y PAMP también están probablemente condicionadas por factores genéticos. En últimos estudios se han descrito dos polimorfismos de un solo nucleótido en genes que codifican la interleucina 1, que protegen a los pacientes con cirrosis descompensada de una inflamación sistémica excesiva al disminuir la probabilidad de desarrollar esta insuficiencia hepática sobre una crónica. Es así como terminamos la teórica presente a la insuficiencia hepática y sobre todo el tema de actualización de la insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Es un tema bastante importante en relación a su rotación de gastrointestinal, ya que, como habíamos visto, tratar de coincidir con cada una de las etiologías puede ser muy abundante. Siempre tratamos de realizarlo a través de mecanismos fisiopatológicos generales que nos van a llevar a un punto final que va a desencadenar como tal la insuficiencia hepática. Por último, la actualización que les he mostrado y he dado la explicación de la insuficiencia hepática sobre la crónica es uno de los últimos aspectos que se tiene que desarrollar y que se está presentando a nivel molecular. Y como ustedes saben, solamente son teorías limitadas en las cuales no tenemos una fisiopatología clara y específica para discernir esto.
Es así como me despido deseándoles éxito y mucha suerte en sus exámenes que vienen, siempre estudiando, por favor. Me despido. Muchas gracias.